Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino. No sé si se acuerden de Génesis, habíamos visto en Génesis 1 y en Génesis 2 y en Génesis 3. En los tres hemos hablado de Isaías 53. En Isaías 53 aparece el versículo de la gracia por excelencia. ¿Cuál es el versículo de la gracia por excelencia? Isaías 53, versículo 6, donde dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero, así dice, ¿no? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero cuando miramos lo que dice antes, en ese mismo versículo, lo que dice antes, dice: cada cual se apartó por su camino. Eso está escrito en Isaías, cada cual se apartó por su camino. Aquí dice el versículo que leímos el día de hoy: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bíblicamente sabemos que solo hay un camino. ¿Quién es ese camino? Sabemos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio diciendo: yo soy el camino. El testimonio de Él es veraz. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. Pero aquí, ¿qué dice? Toda la tierra había corrompido su camino. Entonces, ya estamos viendo a qué se refiere la Biblia cuando habla de corromper. Cuando dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mirando lo que dice Isaías 53, versículo 6, cada cual se apartó por su camino. Entonces, si está el verdadero camino y cada uno de nosotros tomó un camino diferente al verdadero, solo hay uno que es verdadero. Si cada quien tomó un camino diferente, el camino que les parece. ¿Por qué eligieron un camino diferente? Por usar el punto de vista. En Eva podemos ver cuando ella eligió un camino diferente. Ella eligió el camino que a su punto de vista parecía mejor. Ella eligió el camino de tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ese es el ejemplo más grande que hay de corrupción, cuando alguien usa su punto de vista. Por eso en la Biblia dice que el justo no vive por vista. ¿El justo cómo vive? El justo vive por fe. ¿Quién vive entonces por vista? Lamentablemente por vista vive toda persona que no considera lo que está escrito en la palabra, sino considera su opinión, su criterio, su norma, su forma como la indicada, la correcta. Tal vez fue criado de una manera moral muy aceptable delante de la sociedad. No haga esto, no haga esto. No sé si se han dado cuenta que al ser humano por naturaleza le queda difícil algo. Le queda difícil la gracia. ¿Qué le queda fácil? ¿La ley o la gracia? ¿Y por qué? ¿Qué queda más fácil al ser humano, la ley o la gracia? La ley. ¿Por qué? Porque la ley es un compendio de cosas que dicen: no hagas, no hagas, no hagas, haz. Eso es afín al ser humano. Por eso el ser humano puede entender cuando se le muestra la Biblia en el sentido de la ley, no en el sentido de la gracia. Por eso, aún los versículos que son de la gracia, los evitan. Vemos cómo en los videos que hemos puesto en TikTok, muchas personas se han ido en contra de los videos, hablándosele con el versículo, diciéndole: en la Biblia dice el apóstol Pablo, nosotros los que somos perfectos, lo dice en Filipenses 3, versículo 15, así que todos los que somos perfectos. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de sí mismo como perfecto y por qué dice que todos los que están con él son perfectos? ¿Por qué el apóstol Pablo lo dice? ¿Él está bromeando? ¿Él está diciendo mentiras? No. En Hebreos podemos ver exactamente el mismo corazón. El mismo corazón que tiene el apóstol Pablo es el mismo corazón del escritor de Hebreos. El mismo corazón. Porque en Hebreos podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos perfeccionó. Más exactamente, Hebreos capítulo 10, versículo 14. Por el tiempo, para poder avanzar, si quieren lo pueden ir buscando. ¿Qué dice Hebreos 10, versículo 14? Dice que a los que santificó, a ellos perfeccionó.
Dice que ya nos perfeccionó. En el versículo 10 de ese capítulo 10, dice que con la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo nos hizo santos. Sé que esto suena locura para la gran mayoría. Por eso dice que cada cual tomó su camino. En Isaías 53, versículo 6, cada cual se apartó por su camino. El versículo que leímos hoy dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿En qué momento Eva corrompió? Génesis 3:6, cuando Eva usó su punto de vista y dice así, vio la mujer que el árbol era agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva usó su punto de vista. En ese momento que Eva usó su punto de vista, ¿qué entró al mundo? El pecado. Por Adán. Dios hizo responsable a Adán, porque Dios ¿por qué puso a Adán? ¿Para qué había puesto a Adán? Para que labrase la tierra. Es decir, la primer persona que Adán tenía que evangelizar era a Eva. Pero Adán le transmitió bien la palabra o se la transmitió corrupta. Si la palabra no se transmite pura, se está transmitiendo corrupta. Cuando miramos lo que Eva contesta, ¿qué dice Eva? Eva dice, cuando Satanás le hace la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué dice Eva? Sí podemos comer, pero Dios dice que el día que lo tocáramos, que podemos comer de todo árbol, hasta ahí Eva habló con verdad, pero que el día que comamos o toquemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriremos. Pero cuando miramos en la Biblia no dice así. De ninguna manera dice que cuando lo toquemos. Eva le agregó un poquito. No sé si se acuerdan qué pasa cuando alguien le agrega un poquito. Vamos a mirar Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Vamos a mirar antecitos, Mateo capítulo 16. Esta Biblia tiene un pasaje, aquí se ve el pasaje. Aquí empieza el capítulo 16, pero aquí tiene un pasaje, aquí tiene otro pasaje y aquí tiene otro pasaje. Entonces los pasajes están divididos y aquí tiene otro, tiene 4 pasajes por titulito. Cada titulito de acá a acá hay un pasaje. Este pasaje, ¿cómo lo titulan? La levadura de los fariseos. Entonces vamos a mirar qué dice ese pasaje. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Les decía ¿qué les estaba diciendo cuando les dijo? Que se guarden de la levadura de los fariseos. Les está diciendo que se guarden de la doctrina. Algunas personas podrían pensar, ¿y por qué nuestro Señor Jesucristo no hablaba directamente con la palabra que corresponde a ese tema? Por ejemplo, si quería que se guardaran de la doctrina, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no decía guárdense de la doctrina de los fariseos? O sea, ¿por qué tenía que usar palabras así como guárdense de la levadura? Si sabemos que la levadura se usa para el pan, bla, bla, bla. Muchas personas podrían hablar así, ¿cierto? Pero cuando miramos nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué habla por parábolas? Él hablaba todo el tiempo por parábolas. ¿Por qué? Y él lo dijo en Marcos 4, versículo 12. Lo pueden ir anotando los que están anotando o lo pueden ir buscando quienes quieran. ¿Qué dice Marcos capítulo 4, versículo 12? Dice, habla de dos tipos de personas, los de adentro y los de afuera. Acuérdense, el arca de Noé simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los de adentro, ¿quiénes son? Los que pasan el juicio de Dios. Los que estaban fuera del arca, todos iban a sufrir el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios, ¿cuál era? Raeré todo ser humano. Hay personas que en ese momento por estar cuestionando, pero ¿por qué Dios dijo así? Pero no. Si una persona está por debajo de Dios,
puede escuchar la palabra de Dios. Si una persona está al mismo nivel de Dios o por encima de Dios, puede cuestionar a Dios. ¿Qué hacían con nuestro Señor Jesucristo? Los religiosos de esa época lo cuestionaban. Dice Lucas 15, versículo 1 y 2, los dos tipos de personas que se acercaban a Jesús. Unos que podían oír y unos que de ninguna manera podían oír. ¿Quiénes sí podían oír? Dice, los pecadores. Se acercaban los pecadores, ellos sí podían huir. Dice la palabra publicanos y pecadores, pero porque los publicanos eran lo peor para los judíos. Publicanos y pecadores podían oír a Jesús, porque ellos mismos se consideraban que eran lo peor. Pero los religiosos de esa época, dice el versículo 2, los religiosos de esa época, las religiones que habían en esa época, gente que se sabía la Biblia de memoria, no podían oír a Jesús. Por eso en la Biblia dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Quién es un rico? Un religioso, una persona que cree que ya está bien por las cosas que hace. Tiene la costumbre de levantarse temprano, leer la Biblia, orar. No estoy diciendo que eso esté mal, tranquilos, tranquilos. Eso no es que esté mal. Está mal el corazón que tenga una persona frente a esas cosas que hace. Hay personas que por las cosas buenas que cree que hace, ya no puede escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué le queda fácil al ser humano aceptar la ley? Más que la gracia. ¿Por qué la gracia es tan difícil de aceptar? El ser humano está acostumbrado a dar un pago a cambio de. Por ejemplo, para transportarse necesita subir al metro o a un autobús. Y es normal pagar para que lo lleven. Si no paga, la persona se siente que está robando. Cuando va a almorzar a un restaurante, igual, paga para que le den. Estamos acostumbrados, lo hemos hecho tanto, que estamos acostumbrados a que no podemos obtener nada si nosotros no damos nada a cambio. Por eso cuando les vamos a hablar de la gracia, se genera un choque, un conflicto en el corazón del ser humano. No lo puede aceptar. Cuando dice el versículo Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese versículo es hermoso. Dice que ya fuimos justificados. No existe justo pecador, no existe. Si ustedes buscan en la Biblia, no existe. Es más, en la Biblia pueden darse cuenta que o se es justo o se es pecador. Ya hemos visto muchas veces un versículo, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, que dice, el justo, habla de los justos, ¿sí? Habla el que es nacido de Dios. Dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Sé que todo esto que estoy diciendo es primera vez para más de uno que lo escucha. Y para más de uno genera un choque. Porque no puede pecar, o sea, está hablando de que hay alguien que no puede pecar. La Biblia habla de alguien que no puede pecar. El que es nacido de Dios. Pero cuando yo en la iglesia fui a un retiro, allá me bautizaron. Y pues yo creí que cuando me bauticé, yo creí que yo había nacido de nuevo. El que es nacido de Dios no puede pecar, dice la palabra. ¿Quién lo puede creer? Únicamente una persona que sea justa. Una persona que crea en la palabra. Vimos la historia de Tamar y Judá. No sé si se acuerdan exactamente la historia de Tamar y Judá. Judá, a través de él, Dios iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. De la tribu de Judá iba a venir. Pero Judá, él no quería darle a su hijo. Él estaba pensando humanamente, estaba pensando, ya se me murieron 2 hijos, me queda el tercero, y ya se murieron, los 2 hijos se murieron, los 2 hijos habían tenido relaciones sexuales con ella, con Tamar. Ahora no falta que mi tercer hijo se case con ella y también muera. Y él, por cuidar a su hijo, por querer guardar a su hijo, ¿qué votó? La palabra de Dios. No sé si se acuerdan lo que dijo Judá al final. Cuando quedó al descubierto que ese hijo que estaba esperando Tamar era de Judá, Judá ¿qué dijo? Más justa es ella que yo. Así dijo esa palabra. ¿Por qué Dios permitió que quedara escrita esa palabra? Porque él se había corrompido. ¿En qué momento se corrompió? Cuando él estaba usando su punto de vista. Por guardar a su hijo menor, él estaba atajando que de la descendencia de él saliera nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Tamar fue conforme a lo que está escrito en la palabra. De Judá tenía que salir nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque las personas vean grotesco lo que hizo Tamar, digan, uy, no, pero Tamar, ¿cómo se disfrazó de prostituta para acostarse con su suegro? La gente puede escandalizarse. Pero si miramos el corazón de Dios, ¿por qué Dios permitió que quedara escrito lo que dijo Judá? Judá dijo, más justa es ella que yo.
¿Por qué dijo más justa es ella que yo? Porque él se había corrompido. Él era justo, pero se había corrompido. Cuando el hombre se corrompe, lo hemos visto al ver inevitablemente Génesis 6, estamos viendo inevitablemente la corrupción. Y este versículo lo nombra directamente. ¿Cuándo se corrompe? Cuando el hombre mezcla su punto de vista con lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué dice al principio de Génesis 6 que habían gigantes? Muchas personas, ¿qué piensan? El hombre, ¿qué es lo que busca? El hombre cree lo que está delante de sus ojos. ¿Se acuerdan? Que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios lo que mira es el corazón. Cuando dice que había gigantes, la gente que se imagina, únicamente personas de grande estatura. Los arqueólogos han encontrado huesos de gente muy alta, sabemos que Goliat era un hombre altísimo, casi 3 metros. Mire lo que dice acá. El versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué es lo que había hecho el hombre? ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos el versículo 2? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. No sé si se acuerdan de ese live, hace poco hablamos sobre este versículo. Que viendo, cuando ellos usaron su punto de vista, ¿qué estaban haciendo? Se habían corrompido. ¿Cómo dice? Los hijos de Dios. Algunas personas piensan en esta escena como únicamente ángeles, porque cuando nosotros dejemos este cuerpo no vamos a tener un cuerpo así corruptible, así como este, sino seremos transformados. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, seremos como ángeles. No nos daremos en casamiento, o sea, ya no habrá así como acá, que hombre, mujer y hay sistema hormonal masculino, sistema hormonal femenino, para que haya atracción, para que haya procreación. No, eso no va a haber en el cielo, ¿sí? Eso es acá en la tierra, es necesario, Dios lo hizo de esa manera, pero en el cielo no va a ser así. Entonces algunas personas cuando ven estos versículos piensan, es que los ángeles tuvieron relaciones con los seres humanos. No dice así, dice viendo los hijos de Dios. Por eso en un live tuvimos que explicar qué significa ser hijo de Dios. En un live lo explicamos. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Si la persona se pregunta, ¿yo puedo definir qué es un hijo de Dios? Lo va a definir muy probablemente con sus palabras. La persona que ame a Dios, la persona que esté decidida a servir a Dios, la persona que... Pero si no cree en la palabra, es igual que los que murmuraban de Jesús. Lucas 1, versículo 2 dice que los religiosos de esa época se acercaban a Jesús no para oírle, para murmurar de él. ¿Por qué? Ellos tenían muchas cosas que decirle a Jesús, tenían mucho que enseñarle a Jesús, no podían oír. Acuérdense, Satanás cómo engaña a través de nuestros sentidos. Satanás lo que quiere es que nosotros estemos creyendo a nuestra voz, esa voz interna que nos dice, esto está bien, esto está mal. Por eso el ser humano le es difícil aceptar la gracia. Y le es fácil quedarse con la ley, porque la ley que le dice a la persona, haga, no haga, haga, no haga. Y el ser humano, ¿qué corazón tiene? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quiere hacer algo? ¿Sabe bíblicamente quién es el hacedor? Solo hay un hacedor. El hacedor es Dios. ¿Quién es el que hace? Dios es el que hace, pero el ser humano, teniendo el mismo corazón, queriendo tener el mismo corazón de Dios, se cree hacedor, cree que Él puede hacer algo. Por eso la ley la entiende, la comprende, la ley la puede aceptar. Si alguien le habla supuestamente de la palabra de Dios, igual que los fariseos, es decir, por obras, los fariseos que enseñaban, lo mismo que enseña el 99% de las religiones en esta época, enseñan obras que tú tienes que hacer. Por ejemplo, voy a hablar de una religión en específico, no doy el nombre, solamente doy pistas. Hay una religión donde las personas se sienten más espirituales si se arrodillan frente a una silla a orar durante horas. Lo digo porque yo estuve en esa doctrina. Esa fue una de las 6 doctrinas en las que yo estuve. Cuando llegué a una ciudad me dijeron, esa doctrina es bien espiritual. Esa doctrina, esa iglesia, vaya a esa iglesia, porque esa iglesia, las personas son bien espirituales. Yo quise conocer por qué eran espirituales. Estuve congregándome en esa iglesia. Resulta que ¿a dónde lo guiaban a uno? A que uno estuviera así, postrado al frente de una silla, ore, ore, ore. Y yo noté cómo miraban a la persona que estaba orando. Y entraban y decían, ay, el hermanito Jorge lleva 6 horas y no ha parado de estar en la presencia de Dios. En esta época tengo contacto con algunas personas de esa iglesia y les he preguntado, después de recibir la salvación, les hice la pregunta más importante para saber si una persona es salva o no. Le dije,
¿usted es pecador? Sí. ¿Un pecador muere a dónde va? Según la Biblia. Pues al infierno. Me han contestado, me lo han podido contestar. Personas que duran horas y horas. ¿Y en qué creen? Creen en sus obras, creen en eso que hacen. Cuando les he tratado de explicar el Evangelio, lo rechazan. Les digo, pero ¿no se da cuenta lo que usted acaba de decir? En la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú te sabías esa canción? Cordero de Dios que quitas. Esa primera parte es un versículo que está en la Biblia. El resto de esa canción es profana. Ya vimos también que es profanar. Profanar es mezclar lo de Dios con lo del hombre. No se imaginen otra cosa. Cuando digo que el resto de esa canción es profana, es porque mezcla algo de los hombres con algo de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, ¿qué dice? Ten piedad de nosotros. Cuando leemos la Biblia, ya tuvo piedad de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Dios ya tuvo piedad de nosotros. Mirando la Biblia, Dios ya tuvo piedad de nosotros. Pero esa canción dice, la primera parte nombra un versículo, la segunda parte y de ahí en adelante, cuando uno sigue escuchando la canción, suena hermoso a los oídos de una persona que está en la ley, una persona que está por las obras, una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Acuérdense, Primera de Juan 3:9, el que es nacido de nuevo no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Y ya algunos saben cuál es la simiente. Cuando la Biblia habla de la simiente, Gálatas 3:16 dice, la simiente es Cristo. Así lo dice. Muchas personas y muchas Biblias lamentablemente cogen la palabra simiente, la han quitado y colocan descendencia. Pero no, donde dice simiente debe dejarse la palabra simiente. Simiente significa nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3 lo vimos, eso también lo vimos no tan detallado. Ahorita estamos haciendo un énfasis, pero ahí lo habíamos nombrado. Lamentablemente cuando una persona está en las obras, lo que dice acá, había gigantes en la tierra en aquellos días. Cuando, como dice el versículo 2, que viendo los hijos de los hombres, que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Qué es una persona que es hija de Dios? Es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que no puede pecar. Entonces, ¿quién es? Un justo. Ese es un hijo de Dios. Sí, habían hijos de Dios. Pero ¿qué dice? Viendo los hijos de los hombres. Está hablando el que es justo y el que es pecador. No sé si se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando dice viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, la gente se ha inventado películas. Como le digo, se ha inventado que son ángeles teniendo relaciones sexuales con seres humanos. Pero nuestro Señor Jesucristo explicó, los ángeles, cuando estemos en el cielo, seremos como los ángeles, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Nosotros juzgamos por nuestra vista y nos imaginamos eso porque estamos juzgando desde un cuerpo que tiene un sistema hormonal. No sé si ustedes sepan qué hacían con las personas que iban a estar al lado de una reina, a los hombres que le iban a estar al lado de una reina, les quitaban los testículos. Disculpen la palabra, pero tengo que decirlo. ¿Por qué hacían eso? Porque ahí se produce la hormona masculina. Esa hormona hace que el hombre sienta deseo. Inevitable, es inevitable. Entonces, para que ellos pudieran estar al lado de la reina, protegiéndola, cuidándola, sin tener ninguna atracción, ningún deseo, les tenían que quitar esa parte del cuerpo. Pero ¿eso les hacía quitar la humanidad? No, les hacía quitar una parte. ¿Qué parte? La de la procreación. Porque si no va a haber deseo, si no va a haber atracción. Pero los ángeles tienen esa glándula que produce hormona testosterona, que le hace sentir atracción por el sexo opuesto. No, los ángeles no tienen ese cuerpo. Pero el ser humano, juzgando por su punto de vista, se ha inventado, leyendo estos versículos, se ha inventado algo que él puede entender. Por eso dicen que ángeles teniendo relaciones sexuales con seres humanos. No tiene ni sentido si miran lo que dice Jesús. Mirando lo que dice Jesús se pueden dar cuenta, ay sí, quien se imaginó eso realmente lo sacó de su imaginación, pero no es bíblico, porque nuestro Señor Jesucristo aclara, eso no es posible, de eso no es posible. Entonces, ¿qué dice acá cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Lo mismo que dijo el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es unirse en yugo desigual? Lo que es de Dios con lo que es de Satanás. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. La persona que todavía no es hijo de Dios, por muy espiritual que se vea, por mucho que lo llamen, digamos que lo llaman apóstol, en su iglesia lo llaman apóstol, pero si esa persona no ha nacido de nuevo, si todavía dice que es pecador, si todavía dice en la oración, cuando le dice a su congregación, vamos a orar, Señor, perdónanos los pecados que hemos cometido esta semana. Cuando uno oye a una persona orando de esta manera, uno se da cuenta, él no tiene nada que ver con Dios.
Es igual a los fariseos, a los escribas. Y si uno sigue con detalle, escucha la predicación de una persona así, ¿a dónde está guiando su congregación? A las obras. El que no enseña la gracia que está enseñando obras que son aceptas al corazón de la gran mayoría. Y si una persona quiere tener una congregación que se le llene, que crezca, que pueda tener varias sedes, muchas sedes, y que cada sede tenga miles y miles de personas, ¿qué necesita? Hablarles lo que es entendible. En el caso de nosotros, hemos tenido persecución, es inevitable, hemos tenido persecución. ¿Por qué? Porque anunciamos la gracia, que no es compatible con el corazón del ser humano, no lo puede entender. Ya, o sea, ¿y sabe qué me han dicho en los comentarios últimamente? O sea, lo que usted está diciendo es que todos nos vamos para el cielo. Y yo le llego y les digo, yo no he dicho eso. Pero usted está diciendo que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Yo, sí, yo dije que Jesús quitó el pecado del mundo. Por eso, entonces, si no hay pecado en el mundo, pues todos somos salvos y no tenemos que hacer nada. Inclusive podemos hacer robarme, matar, asesinar, violar, hacer cosas horribles, grotescas, y nadie nos va a quitar la salvación, porque entonces así nos vamos a ir al cielo. Entonces yo les digo, yo no estoy hablando de eso. Yo no le estoy diciendo eso. ¿Quién puede ir al cielo? Lo dice Romanos 1.16. Romanos 1.16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Alguien quiere ser salvo? Ahí le estoy dando el secreto para ser salvo. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Solo hay un requisito. El evangelio está, ya el evangelio está. Ya el evangelio está dado, la buena nueva, la buena noticia de que somos libres del pecado, ya esa buena noticia se dio. Aquí está, la hemos leído casi que todos los live hemos hablado sobre esa buena noticia de que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Mostramos un versículo, mostramos el otro. Pero ¿cómo alguien puede ser salvo? Ya que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿qué se necesita? Eso es para todo aquel que cree, única y exclusivamente para todo aquel que cree. Entonces yo digo que yo voy a creer, entonces yo decido que voy a creer. Una persona no puede creer porque decida. Si la persona puede creer porque decida, entonces esa persona está por encima de Dios, porque esa persona puede aceptar a Dios. ¿Quién acepta a quién? Bíblicamente, el que acepta, y no solo bíblicamente, la naturaleza misma nos lo enseña, mirando los animalitos, mirando las instituciones. Por ejemplo, el mayor, siempre el mayor es el que acepta al menor. Por ejemplo, si tú quieres entrar a una universidad, a un colegio, a alguna empresa específica, digamos que quieren trabajar en Samsung, una empresa grande, famosa, si ustedes quieren entrar a esa institución tan grande, esa institución es más grande que ustedes. Esa institución les va a pedir requisitos. Tráigame esto, tráigame esto, tráigame esto. La persona inclusive se va a arreglar muy bien para ir a ese instituto. ¿Por qué se va a arreglar tan bien? Porque está yendo delante de alguien que es más grande que él. Alguien que va a decidir si lo acepta o no lo acepta. Y esa persona, después de que mira varias hojas de vida, rechaza muchas y acepta una vacante, pero llegaron muchas hojas de vida, pero solo va a aceptar a uno. Por eso la persona, como quiere que lo acepten, se va bien preparada esa persona. Pero resulta que cuando las personas están orando, muchas personas que dicen, Señor, y lo dicen de una manera religiosa, o sea, así como, Señor, te acepto, abro mi corazón para que entres, abro la puerta de mi corazón para que tú entres, yo te acepto desde el día de hoy, te acepto, ven, entra. O sea, lo dicen de una manera religiosa, pero ¿qué le están dando órdenes a Dios? Yo te acepto. ¿Quién es el que acepta? El mayor acepta al menor. Esa persona, ¿qué corazón tiene? Ni siquiera tiene corazón de Dios, tiene un corazón superior a Dios. Satanás ese corazón lo puso en el hombre cuando dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva, entre las dos voces, Eva se quedó con la voz de Satanás. Por eso ella vio que ese árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, era agradable y tomó de su fruto y comió. Y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué? Esa es la corrupción. El versículo que leímos hoy, Génesis capítulo 6, versículo 12, dice que toda la tierra había corrompido su camino. ¿Qué es corromper el camino? Usar su punto de vista. Existe la palabra de Dios y existe lo que creemos que es nuestro punto de vista. Bíblicamente no es nuestro punto de vista. Ya hemos visto en Juan 13:2 cómo Satanás pone eso que creemos que es nuestro punto de vista. En Judas lo puso. Dice como Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Entonces realmente el culpable fue Satanás. Está en Génesis 3. No necesitábamos llegar hasta el final para entender que en Génesis 3 dice
que cuando se da la profecía, Dios dice que la serpiente, ¿qué iba a hacer la serpiente? Solamente iba a magullar el calcañar. Pero, ¿qué iba a hacer nuestro Señor Jesucristo? Le iba a estripar la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿cuándo le iba a magullar el calcañar? Cuando le estripara la cabeza. Satanás creía que iba a triunfar al destruir a nuestro Señor Jesucristo. Pero no, ya estaba escrito. Lo que pasa es que Satanás tampoco puede creer a la palabra. Él conoce la palabra, la conoce, pero la puede creer no, porque el corazón de Satanás está por encima de Dios. Está igual que los religiosos que enseñan a que las personas acepten. Ahora tú vas a aceptar a mi Señor Jesucristo, lo vas a aceptar. Vas a hacer una oración diciendo que lo aceptas. ¡Qué estupidez! Disculpe que lo diga directamente. ¡Qué estupidez! Pero eso se enseña. Digo estupidez comparándolo con la Biblia. Es una tontería decir que tú puedes aceptar a Jesús. Tú no lo puedes aceptar. Es Él el que te va a decir. A muchas personas les va a decir, apartados de mí. Pero a algunos, espero que a ti también, le va a decir, entra en el gozo, en el reposo de tu Señor. Pero acuérdense, ese versículo que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, 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 milagros, señales, prodigios, hicieron muchas cosas, echaron fuera demonios, profetizaron, y Jesús les va a declarar, apartados de mí, hacedores de maldad. Así va a decir Jesús. ¿A quién? A personas que cómo han vivido su vida supuestamente con Dios. Han vivido una vida soberbia, una vida creyéndose algo que no son. La Biblia dice que pesando a todos los hombres en balanza, son menos que nada. Sé que esto que estoy diciendo genera choque. Sé que genera choque. Más que todo, si a ustedes les han dicho, donde quiera que ustedes están asistiendo, que tú eres la niña de los ojos de Dios, que tú eres el consentido de Dios, que tú eres el campeón, que tú, si le han hablado así, lisonjas, el apóstol Pablo dijo, yo no sé hablar lisonjas. Si yo hablara lisonjas, ¿qué dice Eliú? En breve mi hacedor me consumiría. Entonces, aquí ustedes van a escuchar la palabra de Dios, pero difícilmente van a ver que yo les diga lisonjas. No puedo decirle lisonjas, tengo que decir la verdad hasta que reciban la salvación. Cuando sean hermanos, les voy a dar la lisonja más grande. Hola, hermano. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, durante un periodo amplio de tiempo, así sea 1 minuto, 2 minutos, pero que hayan escuchado una palabra, permite que esa palabra entre al corazón de ellos. Así esa palabra les haya chocado, pero si la palabra tuya entra en el corazón de las personas, la palabra tuya limpia. Porque lo único que tú miras es lo que hay en el corazón. A ti no te interesan las apariencias, pero el ser humano cree en religiones que muestran apariencia de piedad, ropa blanca, ropa muy bonita, pero no enseñan el corazón tuyo. Permite, Señor, que todas las personas que tú quieres y que entraron al live, las personas que tú quieres que reciban la salvación, hazle el trabajo que sea necesario en sus vidas, en sus corazones, ara ese terreno para que tu palabra dé fruto para vida eterna. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, ya saben, mañana, igual que todas las noches, a las 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú, Texas. Chao.